Hoy domingo 19 de enero ha finalizado la edición de 2025 de la durísima carrera en ese invierno británico, la Spin Race o Spine Race, una carrera absolutamente demencial, y de eso quiero hablarte en el programa de hoy, en esta cápsula Drop que ya sabes que puedo publicar en cualquier sitio. Hoy sí que va un poquitín más editada, luego verás por qué, pero ya sabes que en este tipo de contenidos puedo hablarte de noticias, curiosidades, novedades y en definitiva cualquier cosa que crea que puede interesarte, como en el caso de hoy, esa auténtica locura de carrera como es la Spin Race. Fíjate, son unos 430 kilómetros que el corredor deberá cubrir en 168 horas, es decir, 7 días, del domingo 12 que empezó a hoy domingo 19. Para ello tendrán o han tenido, en este caso los participantes, 5 checkpoints, tan solo 5 bases de vida, la más cercana a 54 kilómetros y la más lejana a 98, en unas condiciones durísimas. Yo en mi participación de 2020, la verdad es que a partir de ahí vi que es una de las carreras más locas y más crueles del panorama mundial, y por supuesto yo estoy seguro que de Europa es la más ya no extravagante sino exigente. Y en definitiva eso, si tuviese que ponerle algún calificativo, para mí la Spin Race sería una carrera demencial. Pero bueno, más allá de eso, te voy a explicar un poquitín cómo ha ido la edición de este año, y para ello nadie mejor que haya estado en esa edición. Y para ello cuento con la ayuda de Antonio Codina, un corredor de aquí español, de La Rioja, pero que lleva un montón de años viviendo allí en el Reino Unido y con lo cual conoce perfectamente esas condiciones. De hecho, si quiere salir a correr tiene que comulgar o tiene que adaptarse al final a esas condiciones. Está muy acostumbrado a ese frío, a esa lluvia, a esa nieve, en fin, el barrizal, a ese camino, el conocido Pennine Way, con lo cual eso, participar en la Spin Race para él es al final el pan nuestro de cada día, con lo que él se encuentra cuando sale a correr. Así pues, con esa ayuda de Antonio, con ese audio que me ha mandado, yo lo he dividido en varias partes para conocer las particularidades de esta edición de 2025. Primero de todo, vamos a ver qué condiciones, cómo se ha encontrado el terreno Antonio y por tanto todos esos participantes de la Spin Race. Este año lo más complicado fueron las condiciones del terreno, pero es que había nevado muchísimo la semana antes de la carrera y había hecho muchísimo frío, entonces estaba muy consolidado. Estoy hablando de un montón de nieve, estoy hablando de zonas en las que se había acumulado por el viento hasta 1 metro de profundidad de nieve. Entonces, pues estaba muy complicado al nivel de que nos hundíamos mucho en algunos sitios y tenías que ir rompiendo pues un poco de camino en muchos lugares. Y luego también placas de hielo que te resbalabas y ha habido muchas lesiones por eso, por resbalos. Luego, ¿qué pasa? Que ya sabíamos lo que venía a nivel del tiempo, que era pues la peor situación, que es que a partir del segundo día empezó a subir la temperatura, llovió, hizo viento y eso se puso pues muy mal porque la nieve, toda esa nieve se derritió como en un día y medio. Y bueno, imagínate el percal, pues ríos altísimos, o sea, los caminos llenos de agua y luego esa nieve que estaba ahora muchísimo más blanda, te hundías todavía mucho más y cuando te hundías abajo estaba todo lleno de agua helada. O sea, la situación se puso a veces peligrosa, de sitios en los que te movías muy despacio y el viento y el frío eran intensos. Entonces, pues sí, por eso se ha retirado tanta gente en la carrera entera, porque muchísima gente pues tenía hipotermia y muchísimo frío. Desde luego, escuchando a Antonio no es difícil poder imaginarse, y más yo que he estado allí, cómo ha sido esta durísima edición de 2025. Pero a pesar de esas durísimas condiciones que encontraron en el terreno, ¿cómo fue a partir de aquí la aventura? ¿Cómo discurrió la carrera? Vamos a escucharlo. Bueno, la situación meteorológica la verdad es que era de las mejores que hemos tenido porque no hubo lluvia más que 2 días. El problema más grande era las condiciones del terreno. Eso, o sea, comentándolo con muchísima gente que ha estado ahí muchos años, hemos coincidido de que estamos todos de acuerdo de que eran las peores condiciones que hemos tenido nunca. O sea, increíble, increíble de mal. Y claro, tú imagínate, pues después de que se derritió toda la nieve, pues ya lo que se convirtió era todo eso, un montón de agua, un montón de barro. Y claro, ya empezamos todos a tener pues lesiones tipo pues tendinitis y cosas así, pues de tanto resbalarte en el barro, que ya pues claro, era la guinda del pastel, digamos.
La verdad es que esto que comenta Antonio de las lesiones lo entiendo perfectamente porque el año que coincidí con él, en 2020, me pasó algo similar. Es decir, al final entró tanta cantidad de barro, de agua dentro de la zapatilla que literalmente casi me lijó el pie en la zona de Aquiles. El empeine también me dolía muchísimo, con lo cual es fácil entender, o para mí es fácil de entender, cómo ha podido ser esta edición 2025. Pero además de esto vamos a conocer, por ejemplo, cómo fue la gestión de la carrera, cómo fue esa aventura de Antonio, qué se encontró, ¿con qué complicaciones tuvo que lidiar? Vamos a escucharlo. A nivel de mi carrera, pues eso que fue muy bien hasta que pillé tendinitis sobre el tercer día más o menos, y entonces ya ahí tuve que bajar un poquito el ritmo e ir con mucho más cuidado porque tenía dolor, ¿sabes? Sobre todo en las bajadas y me costaba mucho correr, aunque tuviera algunos sitios que era llano, pues ya no podía correr de la misma manera. Entonces eso pues estropeó un poco la carrera. Luego a nivel de sueño, tuve un bajón. Me parece que era la tercera o la cuarta noche, donde, bueno, tenía unas alucinaciones increíbles, increíbles de estar pasando por un páramo totalmente desolado, pero yo veía casas, bueno, como si estuviera pasando por una urbanización. Y luego, pues como que había como puentes, ¿sabes? Que tenía que pasar por debajo y yo me agachaba y todo para no darme con ellos con la cabeza. O sea, es que era increíble. Así que me tuve que meter a dormir en unos baños públicos 1 hora y tal para descansar, porque estaba, bueno, un poco muerto, ¿sabes? Y es que ya sabes que la distancia entre las bases de vida es muy larga y claro, tienes que planear un poco cómo vas a llegar de una a la otra y llevas ya tantos días apurando el sueño que al final, en un momento u otro, te va a pillar, ¿sabes? Y llegados a este punto yo creo que es interesante conocer la opinión de Antonio, ya que él ha participado en el Tour de Jans, en la Dragon's Back Race, que es una carrera también durísima, sin marcar, con unos desniveles y además con una tecnicidad muy elevada, y comparando un poquitín con Spin Race. A ver qué opina él en cuanto a dureza, que siempre es algo evidentemente muy subjetivo, bajo la opinión de cada corredor, de su tecnicidad, de si le gusta más correr en un tipo de terreno, en otro, más alpino, más frío, más caluroso. Vamos a conocer la opinión de Antonio. Y sí, bueno, la verdad es que vas hablando con la gente a la que vas coincidiendo en la carrera y pasas tiempo comparando y diciendo, y la verdad es que yo ya sabes que siempre te digo que la Spine Race es más dura que Thor, es más dura que Dragon's Back. Y es que estábamos comparando y diciendo, mira, en Dragon's Back el último día todavía estás corriendo, ¿sabes? En Tour de Giants, pues es que no se puede comparar, ¿sabes? La cantidad de soporte que tienes en Tour de Giants y el poco material que te hace falta llevar comparado con la mochila que llevas aquí, que lo mínimo que llevas prácticamente todo el mundo son pues 5 o 6 kilos de material obligatorio y toda la comida que tienes que llevar y el agua. Entonces se hace muy duro, ya lo sabes tú también, ¿verdad? Yo aquí coincido bastante con Antonio. La verdad es que yo no he hecho la Dragon's Back Race, pero sí el Tour de Jans, he estado Spin Race, y la verdad, a pesar de los increíbles desniveles del Tour de Jans, de que es también una carrera muy larga, evidentemente, pero la dureza, ese clima, lo que te puedes encontrar, lo que ha explicado Antonio durante todo este podcast es lo que hace realmente dura a esa carrera, además de con todo el material que tienes que llevar, además de lo carísima que es, ya tanto por inscripción como por el material tan específico que no vas a poder utilizar en ninguna otra carrera y que probablemente lo compres y tenga que estar en el trastero porque no hay ninguna otra carrera en la que lo puedas llevar. Pero más allá de esto vamos a conocer también la opinión de Antonio en lo que ha sido la experiencia para el corredor. Fue una experiencia maravillosa. O sea, los voluntarios en esta carrera son increíbles. O sea, se tiran ahí toda la semana pasando de una base de vida a la siguiente y haces no sé, es una experiencia maravillosa porque es una carrera muy pequeña. Solo somos 160 personas. Entonces, no sé, tienes un trato muy, muy especial. Pues esto ha sido la aventura de Antonio en esta durísima Spin Race 2025, en la que de 160 corredores tan solo 78 han llegado a meta. Antonio la cubrió en 127 horas de las 168 que se permiten por el tiempo máximo oficial, con lo cual, Antonio, y si me estás escuchando, que entiendo que sí, enhorabuena. ¿Y qué te voy a decir? Que a ver si nos vemos en la 360 de Challenge, que sé que le tienes ganas, sé que le has estado echando un ojo.
así que a ver si te vienes a estos climas más benévolos. Eso sí, también a unos desniveles también bastante brutales. Pero bueno, has hecho el Tour de Llans, con lo cual tampoco creo que te venga muy de nuevo. Y nada más, querido oyente, espero que este programa te haya parecido interesante. A mí la verdad es que escuchar a Antonio me ha encantado, porque realmente ves como alguien de allí, alguien que está curtido, acostumbrado a ese clima, a ese barro, a esa nieve, pues al final incluso puede pasarlo bastante mal, con lo cual imagínate el resto de corredores que no estemos tan habituados a eso, lo canutas que podemos llegar a pasarlo, ¿no? Nada más, espero que te haya gustado, muchísimas gracias como siempre por tu atención, cuídate mucho y que tengas buena semana.